Bendiciones. Hoy vamos a estudiar cómo es que sabemos que Dios es un Dios de guerra. ¿Qué versículos hablan de esto? Ya lo habíamos dicho antes, nosotros somos guerreros, hijos de un Dios guerrero. Vamos a empezar con Génesis 14, 2. Es la primera vez en la que aparece la palabra guerra. Y dice Génesis 14, 2. Vamos a ver la versión Reina Valera. Bueno, empezamos en el 1. Dice: Abraham liberta a Lot. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Vemos que son varios reyes. Versículo 2. Que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Entonces aquí estamos viendo que son varios reyes contra varios reyes. Es un reino contra otro reino. Sabemos nosotros que en el mundo espiritual hay dos reinos, aunque realmente Satanás no es rey, es el príncipe de las tinieblas. Pero pues lo identificamos como el reino o el mundo espiritual, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, o la dimensión de la luz y la dimensión de tinieblas. Pero bueno, como Satán sí está sentado en su trono, pues entonces es guerra de trono contra trono. Y Dios tiene su ejército y Satanás tiene su ejército. Entonces, es un ejército contra otro, es un trono contra otro. Entonces, bueno, vamos a ver la palabra guerra. Dice que es la palabra H4421. Es milkhamá. Milkhamá. Viene de la H3898 y dice en sentido de luchar. Batalla. Por ejemplo, enfrentamiento. O sea, es una confrontación de reinos. Y generalmente se traduce, bueno, es guerra generalmente, se traduce como ataque, batalla, combate, combatir, contienda, guerra, guerrear, guerrero, pelea, pelear, tropa. En el diccionario Chávez tenemos un ejemplo de hombre de guerra. Ish milhamá. Ish es hombre. Milhamá, ya vemos que es guerra. Entonces es hombre de guerra. Vamos a ver en primero de Samuel, primer libro de Samuel 16, 18. Dice entonces, bueno, vamos a cambiar la versión porque esta es otra. Entonces uno de los criados respondió, diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra. ¿Quién es este hombre de guerra? Estamos hablando de un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, que es valiente, vigoroso. ¿De quién hablamos? De David, el rey David. Y entonces vemos desde el versículo 14 del 1 de Samuel, David toca para Saúl.
el espíritu del Señor se apartó de Saúl, era el rey, y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Vamos a ver qué palabra tienen aquí en espíritu malo. Un ruach, que es viento o espíritu. Malo es raj, malo, un espíritu malo, así tal cual. Un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti, o sea, que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Eso le dijeron los criados a Saúl. Entonces, dile a tus siervos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. O sea, tiene muchas características David, aparte de ser un músico. Es valiente, un guerrero tiene que ser valiente. Es vigoroso, tiene vigor, tiene fuerza, porque para ir a la guerra pues hay que tener fuerza física, pero en lo espiritual, ¿cuál es nuestra fuerza espiritual? La santidad. Sin santidad estamos todos flacos y ñangos y no podemos pelear así. ¿Por qué? Pues porque nos van a tumbar. Es valiente y vigoroso y hombre de guerra, sí sabe pelear. Prudente en sus palabras, o sea, también esto es importante. Vamos a ver la palabra prudente. (11:21). A ver, miren, aquí está diferente. Prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor es con él. Prudente es H995. Bin, raíz primaria. Separar mentalmente, distinguir, generalmente entender. Entender, considerar, entendérselas. Ser inteligente, ser prudente, o sea, es alguien que cuida sus palabras. Dice discernir, entender, tener entendimiento. Es alguien inteligente que tiene sabiduría para hablar, comprender, ser capaz, actuar sabiamente, sabio, considerar, prestar atención, tomar en cuenta, notar, discernir, percibir, indagar. Entonces, no era una persona que se le iban las palabras, que no, seguramente como era sabio, pues no presumía de lo que sabía o de lo que podía hacer, porque él sabía que lo que hacía era porque Dios le daba la fuerza, Dios le daba el poder, Dios le daba la unción, Dios le daba la sabiduría, Dios le daba la inteligencia, Dios le daba las palabras. Entonces, es una persona prudente. Tiene que ser así un guerrero, no estar alardeando y presumiendo que él puede sacar demonios o que ella puede sacar demonios, que hace guerra espiritual, que puede tomar territorios. No, tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras palabras. No podemos estar presumiendo de algo que no hacemos nosotros.
Nosotros solamente somos un instrumento de Dios, instrumento de guerra en las manos de Dios, pero Dios es el que hace todo. Entonces no podemos tener orgullo y soberbia de que los demonios se nos sujeten, porque se nos sujetan en el nombre de Jesús, por su nombre, por su poder, por el poder de la sangre de Cristo en nosotros. Pero si no fuera por eso, nosotros no hacemos nada. Entonces hay que ser prudentes con eso de la guerra espiritual y con la liberación. No podemos decir, ay, todos los demonios me tienen miedo. Yo llego y los demonios se salen rápido porque me tienen miedo. No, o porque soy muy santo. No, nosotros no somos los que tenemos ni la santidad, ni el poder, ni la fuerza, ni el valor. Todo es por el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es prudente en sus palabras, hermoso. ¿Qué significa esto? Hermoso. La hermosura de David era física, pero entonces ahora lo tenemos que ver en lo espiritual. ¿Qué es una persona hermosa? ¿Cuál es una persona hermosa delante de Dios? Pues la que le agrada, la que le obedece, la que lo escucha, la que medita en su palabra, la que ora, la que se mantiene alejado del pecado. Esa es una persona hermosa, no físicamente, pero además sí, o sea, Dios, cuando una persona es hermosa en lo espiritual, también la va hermoseando en lo natural. Y hasta la gente que es agradable a Dios, aparte de ser más bonita, ponerse más bonita, también se conservan jóvenes, se ven más jóvenes. Tienen fortaleza, tienen salud, tienen sanidad. Entonces, esa es otra característica espiritual. Y el Señor está con él. El Señor estaba con David. Pues sí, eso es lo principal. Y bueno, Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Entonces, pues ahí va David, con un asno cargado de pan. ¿Qué significa esto? Pan es un alimento. Sí, el pan de vida es Jesús, pues la palabra, el verbo de Dios es Jesús. Entonces el alimento es la palabra de Dios, una vasija de vino, el vino, que simboliza el vino, la sangre de Cristo. Uno no puede ser guerrero, ir a la guerra sin la sangre de Cristo. Imagínense. No. Perdemos ya al primer paso que damos. Y un cabrito. Un cabrito es un sacrificio. También se sacrificaban distintos animales, hasta palomas. Esto es porque cada animal tiene distintas características con las que podemos identificar características del Señor Jesucristo. Perdón por la tos, todavía ando un poquito inflamada de la garganta. Bueno, entonces, con un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. ¿Qué es un paje de armas? ¿Qué es un paje de armas? Vamos a ver la palabra paje de armas. Aquí en esta versión vemos que es escudero. Un paje de armas es un escudero. Tiene dos palabras, nasá, que es elevar. Vamos a ver algún ejemplo por acá. Alzar, levantar, elevar. Este verbo es usado en muchos modismos. Levantó sus pies, es decir, emprendió el camino. Levantó la cabeza de Joaquín, es decir, le indultó. No levantará tu cabeza por el pago del rescate. Contener, tomar
llevar cargado un niño. O sea que se refiere también a cargar, levantar, o sea, llevar algo en las manos. O podría ser ganar, obtener, obtuvo gracia delante de él, pronunciar, producir, cargar con la culpa, cargar con el castigo, tiene que ver con cargar, transportar, tiene que ver con, perdón, con transportar. Y bueno, entonces, bueno, acá dice ser llevado, ser transportado, ser enalzado o enaltecido es como ser levantado, ser elevado. Entonces, bueno, un escudero, vamos a buscar qué es un escudero. Vamos a ver la definición. Bueno, dice un escudero es según el Tesoro de la Lengua publicado en 1611. Esta es una definición de 1611, pero los escuderos existieron desde el principio de los tiempos, que siempre ha habido batallas y guerras. Pero bueno, dice la definición más común de escudero, casi siempre referida a la Edad Media, aunque existen desde antes, es la de un adolescente entrenado para convertirse en caballero. Un niño, bueno, aquí vamos a ver qué dice caballero, es según la acepción más general de la palabra, un jinete o persona que monta a caballo. Un caballero es uno que monta a caballo. O más estrictamente una persona de origen noble o en época actual simplemente distinguida o poseedora de un código de conducta gentil, atento. Bueno, aquí nos estamos refiriendo entonces a Saúl. Saúl hizo su paje de armas o su escudero a David. Entonces el caballero sería Saúl, era un rey. Un niño podía convertirse en escudero a la edad de 14 años. Los escuderos se encontraban en el segundo paso para convertirse en caballero, después de haber servido como paje. Entonces es un paje y luego era un escudero. Estos servían a un caballero como asistente o portador de escudos. Entonces, el que va en el caballo va a una guerra porque el paje o el escudero le lleva su escudo, lleva escudos, haciendo tareas simples pero importantes, como ensillar un caballo o cuidar las armas, llevan armas y armaduras del caballero. Pues sí, entonces por eso este caballero trae una armadura, trae una lanza, el escudero pues trae la lanza, trae la espada, trae el arco, trae el escudo y se las va dando al caballero, en este caso al rey Saúl, mientras las va necesitando en la guerra. El escudero a veces llevaba la bandera del caballero, también lleva la bandera, a la batalla con su maestro. Entonces el escudero está aprendiendo del caballero, está aprendiendo a lo que él va a hacer también, él va a ser un caballero. Pero mientras, pues le está llevando las armas y todo lo que él necesita, le arregla el caballo y todo lo que necesite, ¿no? El caballero. Un caballero típicamente llevaba a su escudero a la batalla y le daba la oportunidad de demostrar su valía. Si demostraba su lealtad y habilidad en la batalla, tendría su investidura, una ceremonia oficial que lo convertía en caballero. Investidura es de vestido. Sin embargo, durante la Edad Media, el rango del escudero llegó a ser reconocido por derecho propio. Ya no se suponía que un escudero se convertiría automáticamente en un caballero. No todos los escuderos entonces se convierten en caballeros o en guerrero, ¿no? Se tiene que demostrar que tiene derecho a hacerlo. No es automático. Igualmente en la guerra espiritual, cuando un pastor, un apóstol, un ministro de liberación, un líder,
que es ministro de liberación. Tiene escuderos, porque así es. Nuestro apóstol tenía sus escuderos, gente que le estaba apoyando con lo que fuera a necesitar, cuando son armas proféticas, como una vara, como una espada, o cuando necesita aceite, que va a ungir a una persona, o que va a usar el aceite para algo, para echar fuera un demonio, pues el escudero le da el aceite, y que le ayudan con la bolsita y el papel, que le ayudan a sujetar a las personas, a cacharlas. Pues todas esas personas que están apoyando, pues son escuderos y están aprendiendo, viendo cómo el ministro, el apóstol, el pastor está trabajando, está peleando, está en la guerra, y así se aprende. Dice: la conexión entre un escudero y cualquier la conexión entre un escudero y cualquier caballero en particular también terminó, al igual que cualquier tarea de portar escudos. En definitiva, un escudero era, pues ya no existen. Tenían mucha conexión, el escudero con el caballero. Dice: la conexión entre un escudero y cualquier caballero en particular, pues terminó al igual que la tarea de portar escudos. En definitiva, un escudero era, durante el antiguo régimen, dice que es la Revolución Francesa, un pequeño noble que estaba estrechamente relacionado con alguna gran casa. En muchas ocasiones, parientes de las mismas privados de fortuna por la prevalencia del mayorazgo. Bueno, ya hasta aquí. Entonces vamos a ver un poquito de la función de un paje de armas. Les recomiendo que lean el libro El escudero de Dios. Armas. Si ustedes son escuderos de su pastor o de algún líder de la liberación de la iglesia, deben tener en cuenta estas tres funciones. Dice, número 1, debe fortalecer a su líder. Siempre tenemos que estar apoyando a quien estamos ayudando en las ministraciones o en las liberaciones. Lo tenemos que apoyar para que sienta que nosotros de verdad somos un apoyo y no somos un estorbo. Tenemos que estar poniendo atención a todo lo que necesite para que se sienta tranquilo de que va a necesitar algo rápido, porque a veces las liberaciones son muy, muy complicadas. Cuando hay manifestaciones se ponen las cosas muy, muy complicadas. Entonces, pues Dios les va indicando al ministro qué es lo que necesita, y las cosas las está pidiendo rápido. Tráigame esto. Y debe sentirse bien confiado de que los escuderos están atentos. El número 2 dice: debe tener un hondo sentido de respeto hacia su líder, aceptación y tolerancia a la personalidad del líder y su forma de hacer las cosas. El respeto hacia ese líder es pues, fundamental. Sobre el respeto a aceptar la forma en la que se esté conduciendo, porque cuando están en las liberaciones muy fuertes, puede hasta gritar y regañar y levantar la voz porque se tienen que hacer las cosas bien y rápido. Entonces no podemos nosotros sentirnos mal, que porque me gritó, que porque me mandó, que porque me llamó y que porque me dijo esto. Necesitamos tener el respeto y la aceptación y tolerancia a su personalidad. No podemos nosotros sentirnos mal porque nos haya levantado la voz. Entonces tenemos que ser maduros y sabios para darle toda la confianza, y tenemos que respetar su forma de hacer las cosas. Y el número 3 dice: debe entender el pensamiento de su líder instintivamente. Ya cuando el apóstol nos dice, voltea nada más y hace una seña con la mano, ya sabemos qué necesita. Que si necesita papel, que si necesita el aceite, que si necesita una vara. Entonces es una comunicación muy especial la que se tiene que dar entre los escuderos, el escudero y el
ministro de liberación, sea el pastor o cualquier líder, es una comunicación que tiene que ir creciendo, y ya nada más con una mirada saber qué es lo que necesita. Bueno, les recomiendo ese libro, El Escudero de Dios. Quien esté queriéndose preparar para ser ministro de liberación, hay que leer ese libro. Miren, estos son escuderos, van caminando, cargando las armas. ¿Y se acuerdan de Sancho Panza? Él iba caminando y el Quijote va en el caballo. Entonces no podemos querernos nosotros exaltar o enorgullecer porque somos los escuderos. Tenemos que ser humildes. Y si somos escuderos del pastor o de algún líder, de un ministro, pues no podemos menospreciar a los demás que no son escuderos, por favor. Luego los escuderos, los que apoyan en las liberaciones, cometen errores y son groseros y lastiman a la gente que está ahí alrededor. No podemos hacer eso. En nada de las cosas de Dios podemos lastimar a las personas. No podemos sentirnos ya mucho, que somos mucho porque estamos ayudando en las liberaciones. Si tenemos esa actitud, lo único que va a pasar es que los demonios se van a aprovechar y van a ver una puerta abierta y nos van a oprimir. Entonces, los ministros, los escuderos de los ministros de liberación tienen que ser bien humildes, nada de orgullo ni soberbia, nada de estar regañando y mandando y creyéndose ahí los jefes y corriendo a la gente para que no se acerque a ver las liberaciones. Tenemos que ser amables y tratarlos con amor y paciencia, por favor. Si quieren ser un buen escudero que va a llegar a ser un ministro de liberación, tienen que tener mucho cuidado en cómo tratan a la gente. Vamos a Éxodo 15:3 y aquí vemos que Dios es varón de guerra. El Señor es varón de guerra. Bueno, aquí es el nombre de Dios, es su nombre. Vamos a ver. Como ya hemos visto, el nombre de Dios tiene que ser H3068. De aquí, pues el diccionario pone Jehová. El autoexistente o eterno, Jehová en lugar de Jehová, Jehová. Y podría ser que sí fuera este el nombre correcto. Pero bueno. Dice entonces, el Señor, varón de guerra, el Señor es un nombre, bueno, Jehová o las 4 letras del Yod Hei Vav Hei. Tenemos aquí el contexto, el cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico al Señor, y dijeron: cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces este cántico es por agradecimiento y por alabar y darle la gloria a Dios por lo que había hecho, que abrió el mar y destruyó al ejército egipcio. Entonces esa fue una batalla, fue una guerra. Versículo 2 dice: el Señor es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Cuando Dios nos salva de algún peligro, cuando Dios nos salva de alguna enfermedad, cuando Dios nos salva de cualquier situación en la que estemos pasando mal, pues Dios peleó por nosotros. Dios pelea, Jesús pelea por nosotros. Por eso es varón de guerra. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Bueno, aquí tendríamos que decir el nombre de Dios.
Echó en el mar los carros de Faraón. ¿Cuántas veces cantamos eso? Es porque él es guerrero. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Cuando Dios quebranta a nuestros enemigos, pues se libró una batalla, se libró una guerra. ¿Y quién está ahí peleando también? O sea, es el Señor de los ejércitos con su ejército de ángeles. Ángeles que están peleando a favor nuestro. Ángeles guerreros. Hay diferentes tipos de ángeles. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra mí. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Así podemos orar, que el Señor envíe su ira y que consuma a esos demonios como hojarasca. Al soplo del aliento, al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. Así podemos orar, que el soplo del aliento de nuestro Dios amontone aguas y que luego los ahogue a demonios, ¿eh? Sí se puede orar eso. Es un mar espiritual y sí se pueden ahogar. Y mientras van cayendo al abismo también que se ahoguen. Versículo 9. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Eso dijo el enemigo. Sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Eso dijo el enemigo. ¿Y qué le pasó? Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Así podemos orar que los demonios, que Dios sople con su viento y que los cubra el mar a los demonios y que se hundan como plomo en las aguas. ¿Quién como tú, oh Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Entonces así oramos, que el Señor extienda su diestra en contra de nuestros enemigos y que salgan huyendo. Condujiste en tu misericordia a este pueblo. ¿Qué implicaciones tiene entonces que Dios sea un Dios de guerra? A tu santa morada. Primero eso, que es un Dios de guerra. Bueno, número 2, siguen leyendo que tiene la victoria. Dios nunca pierde, nunca ha perdido, ni nunca perderá. Entonces, para lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene que Dios sea un Dios de guerra? Que es victorioso. La victoria la tenemos segura. Número 3, que tiene armas de guerra. Como ya hemos visto, hay muchas armas espirituales y Dios tiene muchas armas de guerra. Ya vimos que tiene espada, que tiene lanza, que tiene arco y tiene un ejército. Número 4, Dios tiene un ejército ¿de qué? De ángeles y también de hijos. Somos un ejército de Dios. Los hombres y mujeres que estamos aquí en la tierra somos un ejército y armas de guerra en las manos de Dios. Número 6. No, número 5. Dios tiene estrategias de guerra. En la guerra, en lo natural, hay estrategias, se planean las cosas, no se va así nada más al Viva México a pelear y a ver qué pasa. No, se tienen estrategias. Por eso en la Biblia vemos tantas estrategias de guerra con Josué. Dios tiene estrategias de guerra. Nos tiene entonces que revelar qué estrategia vamos a tomar para la lucha, para la batalla, para la pelea, para la guerra. Puede ser la intercesión solamente, o puede ser hacer actos proféticos, o puede ser la alabanza, la adoración, o puede ser
una administración personal. A veces Dios entrega demonios de grandes, o sea, de territorios, por medio de personas, en la manifestación en una persona. Bueno, entonces Dios tiene estrategias y número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, número 6. Dios tiene un botín de guerra. Dios tiene un botín siempre. Dios va a ganar la guerra y hay un botín, hay algo que se gana. Si nosotros estamos teniendo pues un problema en el que le estamos pidiendo a Dios que intervenga, o no sé, o sea, estamos orando por una persona, estamos intercediendo y tenemos que hacer guerra, vamos a ganar la guerra y vamos a obtener beneficios de esa victoria. Vamos a ganar a la persona para que sea salva, o vamos a ganar la salud, vamos a ganar la economía. Siempre hay un botín de guerra, siempre se gana algo en la guerra, así como lo vemos en lo natural también. Vamos a Números 21:14, dice: por tanto se dice en el libro de las batallas del Señor, lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay un libro de las batallas. Bueno, el versículo 13 dice: de allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio del amorreo, porque Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto se dice en el libro de las batallas del Señor lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón, y a la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el límite de Moab. Bueno, está describiendo aquí cosas. Lo importante es que hay un libro de las batallas del Señor. Vamos a ver qué palabra es. Batallas es la que habíamos visto, Milhamá, entonces son guerras. El libro de las guerras del Señor. Hay un libro, así como el libro de la vida y el libro de las obras. Hay un libro y otros más libros, muchos libros. Hay un libro espiritual en donde están narradas todas las guerras, las batallas de Dios, en donde están las batallas que nosotros hemos librado también aquí en la tierra en el nombre de Jesús, y todas las liberaciones y todas las ministraciones que han hecho los ministros están también escritas, porque son batallas que se han ganado. Están escritas en ese libro. ¿En dónde está ese libro? Pues en el cielo. En el cielo está escrito. A lo mejor sí existió un libro físicamente, pero el importante pues es el libro espiritual de esas batallas ganadas. Todas las batallas Dios las gana. Y ese libro existe. Y lo vamos a ver allá en el cielo. Vamos a ver Isaías 42:10. Alabanza por la liberación poderosa del Señor. Es una alabanza por una guerra ganada. Cantad al Señor un cántico, un nuevo cántico. Cantad al Señor un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas. Todos tienen que cantar. Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar. Canten los moradores de Sela. Y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den gloria al Señor y anuncien sus loores en las costas. El Señor saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré
juntamente. Bueno, entonces aquí dice, el Señor saldrá como gigante. Vamos a ver qué palabra es esta. Gigante, 1368, Gibor. Ya habíamos visto esta palabra en otra clase. Habíamos visto que Gibor, hay Gibor, demonios también. Y Dios es un Gibor, es un poderoso. Más que gigante, significa poderoso. Y también por implicación guerrero, pero también puede ser tirano, un guerrero malo, un poderoso malo. No, un tirano, un demonio. Entonces aquí es el Señor Gibor. El Señor saldrá como Gibor y como hombre de guerra. Vamos a ver, hombre de guerra. Hombre de guerra, Milhamá, la palabra que ya habíamos visto. Entonces el Señor saldrá como Gibor, como poderoso, como guerrero, como hombre de guerra. Entonces estamos viendo los versículos en donde se afirma que Dios es un guerrero, poderoso guerrero. Vamos a Éxodo 14:14. Bueno, el 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros. Ya venían los egipcios detrás de ellos. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Bueno, aquí dice entonces que el pueblo de Israel tenía miedo porque veían que los egipcios venían detrás de ellos. Ellos no tuvieron que pelear, no tuvieron que hacer nada. No siempre nosotros tenemos que estar en guerra y orando, porque si no creemos que no va a pasar nada. No, a veces Dios nos dice, estate tranquilo, no hagas nada, no te muevas, yo lo voy a hacer. Y simplemente Él lo hace y ya nosotros podemos estar tranquilos. Vamos ahora a Deuteronomio 1:30. Bueno, desde el 19 vamos a leer de qué se trata. Israel se niega a entrar en la tierra. Misión de los 12 espías es cuando fueron a investigar cómo era la tierra prometida. Y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como el Señor nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Fíjense cómo dice, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto. Terrible, así como que, mi vida ha sido terrible. 20. Entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual el Señor nuestro Dios nos da. Mira, el Señor tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes, no temas. Y vamos a ver qué pasó. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra. ¿A quién se le ocurrió? A ellos. Enviar varones delante de todos, que vayan primero unos y reconozcan la tierra. Y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, 12 número profético, 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena la tierra que el Señor nuestro Dios nos da. Pero, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato del Señor vuestro Dios. Entonces dijeron los que fueron a reconocer la tierra, que era buena tierra la que el Señor les daba, pero no quisieron subir a la tierra, fueron rebeldes al mandato del Señor, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo,
porque el Señor nos aborrece, nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos, quejándose nada más. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, es que aparte de que, había buenos frutos y todo en la tierra, acuérdense que vieron gigantes. Y les dijeron, este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Acuérdense que cuando vimos el tema de los gigantes, vimos que los hijos de Anac son gente de gran estatura porque eran descendientes de gigantes. Entonces, sí había gigantes y había descendientes de gigantes. Entonces os dije, no temáis ni tengas miedo de ellos. Aunque nosotros estemos viendo a nuestro alrededor que todo está terrible, que la vida es horrible y que nos ha ido muy mal y que no podemos seguir adelante porque estamos viendo al pasado que nos fue mal y luego vemos hacia adelante y vemos que todavía hay opresiones y que hay planes del diablo que que quiere cumplir en nosotros. No debemos tener miedo de ninguno que se nos atraviese en el camino. ¿Por qué? Porque el Señor, nuestro Dios, va delante de nosotros. Pero para que esto funcione es necesario que nosotros lo creamos, que tengamos fe y que le dejemos nuestra vida por delante al Señor, y Él va a ir delante de nosotros. Él peleará por nosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Entonces el Señor los había librado de muchas cosas, los hizo pasar el mar, el ejército egipcio no los alcanzó y pasaron por la tierra, por el desierto, y los fue sustentando, y Dios les fue mostrando que estaba con ellos. Y les dio agua, y les dio maná, y les dio vestidos y zapatos, aunque estaban camine y camine, no se desgastaban. Y aún así tenían miedo, después de todas las muestras de las maravillas que Dios había hecho entre ellos. Entonces nosotros no podemos tener miedo del futuro, no podemos tener miedo de seguir avanzando, porque Dios va delante de nosotros. Si nosotros se lo permitimos, Dios va a ir delante de nosotros y Él siempre, siempre gana las batallas y las guerras. 31. Y en el desierto has visto que el Señor tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aún con esto no creísteis al Señor vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día. A pesar de todo eso que vieron, no creyeron que esa era la tierra que les iba a dar tanta bendición. Entonces nosotros tenemos que creer en las promesas de Dios y creer siempre. Él va delante de nosotros y a donde quiera que vayamos Él nos va a cuidar, nos va a guardar, nos va a proteger, porque es un poderoso gigante que va delante de nosotros y Él pelea por nosotros. Vamos a ver más versículos. Vamos a Nehemías 4:20. Dice, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios, o sea, si hay sonido de trompeta, se tiene que reunir el pueblo, se reúnen los ángeles también con nosotros. Cuando hay sonido de trompeta ahora, en la actualidad, pues se reúnen los ángeles para pelear a nuestro favor. Y nuestro Dios es el que va adelante. Nosotros vamos ahí en el ejército de Dios, vamos con los ángeles y Dios va delante de nosotros. Entonces tenemos todo a nuestro favor, tenemos la victoria ya ganada y nuestro Dios es el que pelea por nosotros. Aquí estaban reconstruyendo el muro y acuérdense que hace como 2 clases vimos que
a pesar de que estaban trabajando en la obra de la reconstrucción del muro, tenían en una mano la pala y en otro la espada. No soltaban sus armas, estaban listos porque podían llegar los enemigos a atacarlos, entonces tenían que estar listos con sus armas. Por eso dice, nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. Y estaban, no se descuidaban para nada. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Tenían que estar siempre velando y había gente que se quedaba despierta para ver si no llegaban a atacarlos, no se podían distraer. Así tenemos que ser nosotros mientras estamos reconstruyendo nuestros muros, o sea, nuestra propia vida, la estamos reconstruyendo porque estamos edificando una nueva vida, porque las ruinas que teníamos por el pecado y todo el muro ahí, todo aportillado, o sea, con hoyos, y los demonios se metían como la serpiente por el muro. Nosotros estamos edificando una nueva vida, estamos edificando una nueva relación con Dios, estamos edificándonos en santidad y estamos construyendo entonces nuevos muros que son los que nos van a dar protección. La santidad de Dios es la que nos protege de que los demonios para que los demonios no nos toquen. Entonces, mientras estamos en eso, los demonios pueden venir en cualquier momento sin que nos demos cuenta para hacernos caer, para hacernos pecar o para oprimirnos, para hacernos sufrir y para desanimarnos. Tenemos que estar siempre atentos con los ojos bien abiertos y con el discernimiento del Espíritu Santo para atender inmediatamente un ataque. Entonces nuestras armas siempre están listas, siempre estamos vestidos de guerreros, siempre estamos con la espada en la mano, aunque no la veamos. Entonces es lo que tenemos que hacer siempre, estar velando y orando. Y bueno, vamos a ver otro versículo. Ya por último, primer libro de Reyes, 22:19. Vamos a ver. Dice, entonces él dijo, oye pues palabra del Señor, yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Un ejército de ángeles a su derecha y a la izquierda del trono de Dios. Dios sentado en su trono y ahí está su ejército. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre, siempre está listo, siempre, siempre los ángeles están listos para la batalla. Siempre están listos para la guerra. Al lado de Dios, que va delante de nosotros, y al lado de nosotros también. Nunca vamos solos, nunca vamos solos. Siempre vamos con un ejército. Y entonces, la semana que entra vamos a seguir con Dios victorioso en la guerra y con las armas de guerra de Dios. Nos vemos entonces, si Dios quiere, el próximo domingo. Bendiciones.